¿Y cómo explica un poco cómo es la carrera? ¿En qué se basa la arquitectura? ¿En qué se profundiza? ¿Y cómo es un poco la carrera en sí? Porque Pues muchos de mi público son ingenieros y, vamos, sí. yo mismo tuve también la duda de meterme en arquitectura porque a mí me gustaba dibujo técnico mucho, pero al final me metí en ingeniería, creo que lo hice bien, pero bueno, habrá mucha gente que tenga la duda de si elegir arquitectura o ingeniería o incluso algo de ciencias puras, no sé. Sí, ¿Cómo es pues la arquitectura? carrera, en resumen, es muy bonita y muy interesante. Y además ahora la nota de corte es un 5 por motivos Mm, laborales obvios, claro. sí. Eso sí, la carrera es difícil, entonces con un 5 de 5 gracias al COVID de regalo de 2010 de 2020, Sí, sí. pues es complicado, porque si te has sacado mate y física así un poquillo justo, te va a costar. Pero bueno, quizás si te esfuerzas mucho. Mm, Y bueno, pues tiene muchas similitudes con las ingenierías, claro, porque al final, pues con una ingeniería mecánica, con sus estructuras, su mm. física y sus matemáticas, pues eso se parece sobre todo los dos primeros años, porque como casi todas las ingenierías, pues al principio tenemos matemáticas, un año de álgebra y Sí, al conocimiento siguiente año general y cálculo. básico de matemáticas y física, tal. Sí, bueno, sobre todo aquí en Valladolid, las carreras de ingeniería, no sé cómo serán en otros sitios, pero aquí, eh, bueno, claro, igual con el plan Bolonia es diferente, pero sí, porque hay fundamentos y demás. Pero hace, pues, 10 añitos o así, o Sí. 15, pues normalmente las ingenierías y arquitectura era matemáticas uno álgebra, matemáticas 2 cálculo. Mm, Y luego teníamos física en primero, física que sí que es verdad que era un poco mezcla de todos, de todo. Había muchas cosas de dinámica, mecánica, fluidos, sí, no sé qué más, un montón de cosas que no sí, sí. recuerdo. Luego teníamos una asignatura que era muy parecida a física, pero enfocada a la cimentación, Ujú. era mecánica del suelo, de las Mm, más difíciles. uf, Luego todos los años había una asignatura de estructuras, ujú, teníamos estructuras uno y 2 y luego estructuras de acero y estructuras de hormigón, como ujú. obligatorias, también de las más difíciles, sobre todo las primeras, porque una vez que las pasabas sí que eran un poco más asequibles, porque la verdad que era con pues, todo cálculo a mano de estructuras muy complejas Uf, y pues recuerdo tener que hacer trigonometría, lo bestia, sí, sí. matrices gigantes, bueno, Yo me acuerdo sobre de resistencia todo, de los materiales, que la tuve en segundo, creo. Y mira que sí, eso es lo básico, supongo, de arquitectura, que será, ¿cómo se llamaba? Esos cálculos de bueno, las fuerzas, de los materiales, del pandeo, sí, de todas las exacto. cosas esas. Y a mí me costaba un montón eso, me costaba verlo. Era algo bastante abstracto. Y Sí, encima no tuve profesores muy buenos y costaba. aquí la verdad que todo el mundo iba a clases particulares ¿Sí? y además había muy poca, sí, de estructuras uno sí, porque en la escuela la verdad que era súper complicado. De tres profesores en los que estaban repartidos, pues solo había uno que era bastante bueno y los otros dos eran como imposibles de comprender, porque además eran mayores, llegaban allí y es que copiaban lo del cuaderno, unas cosas dificilísimas, nadie entendía nada. Claro. Y bueno, en clase al final, pues sí que es verdad que yendo a clases te acabas enterando de cómo funciona, pues lo que dices tú, los cortantes, los flectores, todas estas cosas de Uf. las vigas que te parecían bueno, una locura. Sí, porque Pero bueno, luego al final es... sobre todo es porque nunca lo has visto en tu vida. Claro, Ni en la sí, ESO, ni en bachillerato, ni en primero de ingeniería se da absolutamente nada de materiales, tú no sabes qué es eso. Y de repente te llega en segundo y dice, bueno, toma esto. Y nadie sabe nada. Igual que mecánica de fluido, igual que, que ciencia de los materiales, que es también, lo que es mucha teoría, pero sí es verdad que no son asignaturas muy nuevas que se meten en segundo, sobre todo en ingeniería normalmente, y que cuestan bastante. No es como primero, porque en primero es como das matemáticas, das integrales y derivadas a tope, sí, pero eso ya lo has dado un poco en bachillerato y es mucho más difícil, pero al menos tienes una base. En química igual, en matemáticas igual. Entonces son asignaturas en eléctrica, en electricidad igual, has hecho algo de circuitos, has hecho algo de, bueno, la ideón, tal, lo típico. Pero ya en segundo de carrera te meten cosas que no has dado en tu vida. Mecánica de sí. fluido, que vas a entender. Es que no, yo, vamos, yo no entendía nada.
Eran fórmulas y fórmulas y digo, joder, vaya, qué cosa más complicada. Pero al final es lo de siempre, es practicarlo mucho, hacer muchos ejercicios y crearte un poco tu forma de aprenderlo y para adelante. Yo la verdad es que nunca he ido a clases particulares. ¿Tú has ido a clases particulares? Yo solo de estructuras, porque me costó bastante sacar la Asignatura. estructuras 1. Pero bueno, luego la verdad que es que, igual que te decía antes con las matemáticas, al final cuando le pillas el tranquillo y lo aprendes, pues es que te acaba gustando muchísimo. Sí. Yo decía, una de las cosas cuando acabé la carrera decía, bueno, si no encuentro trabajo como arquitecto así convencional, me puedo dedicar a ser calculista de estructuras, que era una cosa súper guay, pero bueno, claro, yo inocente de mí, pensando que ese trabajo existía. A Había que ver. dar una acción, pero muy guay, es Sí. súper guay. Además que lo hacíamos todo a mano. Pero yo empecé la carrera en una época en la que se estaba justo dejando de dibujar a mano y se estaba empezando a usar el AutoCAD muchísimo. Sí, ¿no? Tú dices Y el AutoCAD, supongo. FIPE casi no se usaba para las estructuras y ya Sí, como que me pilló esa parte de cambio. Aún sí. así, yo creo que lo agradezco porque las asignaturas de dibujo los primeros años eran para mí más bonitas así a mano. Sí, ¿no? Aunque eran muchísimo trabajo, que eran las típicas entregas de arquitectura de no dormir en varios días y Claro. ahora eso con el ordenador, pues claro, se dibuja muchísimo más deprisa. No, hombre, claro, Pero normal. bueno, pues aprendías, claro, más geometría y sobre todo trabajas muchísimo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues estaban las asignaturas aparte de las más técnicas, pues estaban las de dibujo, que tenían mucho que ver con geometría. Eh, yo siempre les digo a mis alumnos de bachillerato que cuando están pensando, o a los de cuarto, cuando están pensando en qué coger para el bachillerato de ciencias, pues les cuento un poco lo que es el sistema diédrico. Porque es verdad que dibujo técnico es una asignatura bonita, que la parte de representación de vistas, la parte de tangencias, homotecias y demás, Sí. y luego la parte de representación en axonométrico, cónico y demás, pues es bonito y es fácil. Simplemente hay que ser un poco ordenado, Sí, sí. trabajar mucho, ser limpio, pero luego Diétrico la sí es parte más de difícil. diédrico necesitas tener muchísima visión espacial y al final son geometrías. Es geometría, perdón, son matemáticas proyectivas y al final, pues como no tengas muy buena visión espacial y seas bueno en matemáticas, cuesta bastante. Sí, sí. Vamos, yo me Entonces, acuerdo que la claro, están tuve y a mí, ahí. a mí me gustó mucho, la verdad, y a mí se me daba bien, pero ya cuando llegaba, vamos, en primero de carrera me mandaron en diédrico y un icosaedro, un dodecaedro, que eran Sí, cosas complicadas de hacer, pero estaba la verdad es que muy chulo. apoyado el dodecaedro sobre un plano que se apoya en otro plano, que corta con Ya. una pirámide. Sí, 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 todo eso. Y cómo quedaba al Sí, final del todo, con la línea discontinua para ver cómo quedaba si él daba, lo estaba tapando, ¿no? Uf, eso era complicado, pero la verdad es que sí, si sí, te salía sí, quedaba súper bonito. Y a mí me encantaba que el trazado fuese limpio, a mí me sí. gustaba. Además en el papel ese, en el A3, que te quedaba todo grande. Estaba guay, estaba guay. Sí, pues esa asignatura en arquitectura es de las más importantes en primero, Claro. geometría descriptiva, que es todo el curso diédrico a un nivel Ya me imagino. impresionante. Y luego ya el resto de asignaturas que se hace dibujo, pues sí que es como más geometría así, pues de hacer a lo mejor mosaicos o de dibujar tangencias, más divertido, más llevadero y más bonito también, más de diseño, claro. Y Sí, aparte, pues asignaturas sí que las hacíamos ya más en ordenador, que todo el diédrico era a mano sí. y, y ya luego toda esa parte de geometría más lineal, pues era en AutoCAD. Y Ujú. luego tenemos una asignatura en primero que se desarrollaba un poco más en las asignaturas de proyectos en otros cursos, que era como para aprender a dibujar planos. También era de las más importantes, Ujú. que se llamaba dibujo arquitectónico. Entonces tuvimos como medio curso a mano y medio curso AutoCAD, porque ahora ya es todo en AutoCAD, claro. Sí. Y entonces en aquel momento, pues en 2006, 2007, era súper complicado, por ejemplo, exportar un plano de AutoCAD a PDF y luego imprimirlo bien en la copistería, en el plotter, porque o sea, al final es que ha cambiado en 15 años muchísimo el mundo. Sí. Ahora ya ves, es que
En un momento Parece exportas mentira, todo, pero claro, en un momento y lo exportas en cualquier sí, formato, súper donde fácil. sea, y al carajo. Pues entonces recuerdo que una de las cosas más difíciles de la asignatura era cuando te ibas de AutoCAD a la pestañita de imprimir y tenías que trazar el plano con sus grosores Es y verdad, yo bueno, hice eso uff, también. sí, Y es verdad, pues en era de lo primero. más difícil, claro, porque Sí. dibujar, bueno, Porque después tenías que como que poner la configuración y después tenías que seleccionar el lienzo y no sé qué, en plan, era una paranoia, es verdad. claro, y luego encima tú te lo sacas en PDF y por aquel entonces, pues cuando abrías el PDF se veía como mal, no como ahora que se ve perfecto, se veía como Sí, con sí. muchas rayas que no sabes dónde salían, la pantalla Con diferentes hacía grosores y... chiribitas, sí. Y hasta que me ibas a imprimir decías, ¡buah! Fatal, otra vez a casa, al ordenador de mesa, al pincho, a la copistería, a volver a imprimir Qué y locura, así. Pero totalmente. bueno, Y por suerte de... ahora eso es mucho más fácil, claro. Sí, sí, ha avanzado mucho.